Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar sobre la psicología gestáltica o escuela de la Gestalt, también llamada escuela de la forma, pero vamos a hablar un poco de su dimensión terapéutica y hemos hecho un resumen para ofrecer al espectador cuál es nuestra visión de los principios básicos de esta corriente psicológica entendida en su dimensión más terapéutica. La escuela de la forma fue creada por Wertheimer, Kohler y Kafka, una escuela alemana, y en sus inicios se especializó en el estudio de la percepción humana. Cómo el ser humano ya viene estructurado neurológicamente, cerebralmente, para percibir la realidad, configurando en nuestra percepción la realidad, los estímulos que percibimos, ya les imponemos una forma. Es algo así como lo que en el siglo XVIII había explicado Kant en la crítica de la razón pura, pero con 2 siglos más de avance y ya un siglo y pico largo de psicología científica desde el XIX, con la aplicación ya del método científico, cosa que Kant obviamente no pudo hacer, y además Kant, cuando trabajó el tema, lo trabajó desde el punto de vista epistemológico, no desde el punto de vista psiconeurológico. Pero a nosotros nos interesa más bien la dimensión terapéutica, o es al menos de la que vamos a hablar en este vídeo, la Gestalt como terapia, que fue creada por Fritz Perls. Y bien, si bien hay que decir que es muy difícil que nos encontremos no solo con la Gestalt, sino casi con ninguna corriente, una práctica terapéutica o de psicología clínica que se ciña exclusivamente a una sola corriente, hoy yo me atrevería a decir que 8 de cada 10 psicólogos y 8 o 9 de cada 10 terapeutas suelen ser eclécticos y utilizan siempre aportaciones de más de una rama de la psicología. Pero así todo, las aportaciones de la Gestalt son bastante tenidas en cuenta hoy, aunque no sea una de las ramas más académicas en las facultades universitarias de psicología. O no se suele estudiar o se estudia poco. No se le da, por ejemplo, la importancia del cognitivismo, no se le da la importancia del conductismo o del pragmatismo o de otras corrientes, ¿no?, que están más en boga hoy día. Bien, bueno, pues la Gestalt, Fritz Perls era muy interesante, decía a sus pacientes: yo hago mi trabajo, pero vosotros hacéis el vuestro. Esta es una primera idea ya que nos da una aproximación sobre lo que es no solo la Gestalt, sino cualquier corriente terapéutica a nivel psicológico, que supone que el trabajo a nivel mental, a nivel emocional, a nivel anímico, tiene que ser un trabajo personal. Por encima de todo, siempre un trabajo personal. Cualquier psicólogo o cualquier terapeuta que tenga práctica en consulta y trate con pacientes sabrá que sin el trabajo del paciente no hay curación posible nunca. El terapeuta o el psicólogo clínico te puede dar unas indicaciones, y te las da unas orientaciones, unas pautas, unas tareas, unos mapas de la realidad por los que puedas guiarte, pero después el camino lo tiene que hacer el sujeto. Si el sujeto no pone en práctica las indicaciones y no hace, entre comillas, los deberes que se le mandan, entonces, por mucho que el terapeuta o el psicólogo pretenda hacer, no hay solución posible. En este sentido, las palabras de Perls son bastante importantes y muy básicas, porque la primera toma de conciencia que hay que tener es que en el crecimiento personal y en la curación personal, el sujeto tiene una parte básica y absolutamente imprescindible en este trabajo terapéutico. Es verdad que se va al psicólogo, se va al terapeuta, porque hay muchos momentos en los que una persona puede encontrarse muy perdida o muy desfondada o muy baja de ánimo o de energía anímica y necesite un apoyo o necesite un punto de seguridad que a lo mejor en esos momentos, por sentirse más vulnerable, no encuentra en sí mismo, o a veces pues uno puede experimentar como que se cae el suelo bajo nuestros pies y necesitamos una base sólida en la que apoyarnos, y por ese motivo se va al psicólogo o se va al terapeuta, pero al final el que tiene que afrontar los propios fantasmas, el que tiene que mirarse dentro, el que tiene que mirarse en el espejo de la propia mente y el que tiene que trabajarlo es uno mismo. Bien, dicho esto, también hay que decir que la Gestalt no suele ser tampoco una terapia clínica, pues por ejemplo, para tratamiento de depresiones o de ansiedad o de dolencias de este calibre o aún peores,
pero sí se trabaja mucho como una corriente de crecimiento personal, ¿no? Una corriente de desarrollo. Estaría dentro de la tercera vía de la psicología, que es la psicología humanista, pues como ya creo recordar que se explicó en otro vídeo pasado, en el 19 surgen el psicoanálisis y el conductismo, y ya en el 20 surge la tercera vía de la psicología moderna, que es el humanismo, que es como la matriz de la que parten después pues infinidad de ramas y de corrientes y de escuelas psicológicas a partir de esta tercera vía. Y aquí es donde se situaría también la Gestalt. La terapia gestáltica estaría dentro de la corriente humanista, no es por tanto ni psicoanalítica ni conductista, pero está más en la línea del desarrollo personal, de esas corrientes que trabajan el crecimiento y desarrollo personal, y de un modo muy especial el trabajo de la comunicación interpersonal y la mejora de nuestros contactos con los demás, que a nivel clínico, por así decirlo, ¿no? Y sin más dilación entramos en estos principios básicos, o en el resumen que yo he hecho de los que considero principios básicos fundamentales de la escuela Gestalt. El primero y más importante de todos, que lo vamos a encontrar en todos los manuales, en todos los libros, en todas las publicaciones, es el famoso awareness, en inglés el darse cuenta. El darse cuenta. El darse cuenta que bueno, que en otras corrientes, pues yo creo que han utilizado el neologismo este famoso del mindfulness, que en el fondo es el famoso, la famosa presenciación o atestiguación de lo que hay, que por cierto hunde sus raíces en las filosofías orientales de hace casi 25 siglos y en la cultura zen, y que no es otra cosa que el invitar al sujeto en todo momento posible, cada vez que pueda, cada vez que sea capaz de acordarse, que caiga en la cuenta de lo que hay en este momento. ¿Y de qué hay que darse cuenta? Pues hay que darse cuenta básicamente de las zonas en las que vamos a trabajar, otra de las palabras claves de la psicología de Fritz Perls, que son los contactos. El darse cuenta, dice Perls, es triple. Es de mi mundo interior, del mundo exterior y de lo que él llamó la zona intermedia. El mundo interior, pues simplemente, bueno, que es lo que está ocurriendo en el personaje yo, al que llamo yo, con mi nombre, mi apellido, con mi cuerpo, mi mente y mis reacciones, con la imagen que me devuelve el espejo, con mi DNI. Un tal Pedro Jiménez, por utilizar mi nombre, que se mira a sí mismo y qué es lo que encuentra. No me estoy refiriendo naturalmente a la dimensión física, al cuerpo, ni a la imagen que me devuelve el espejo, sino a lo que se vivencia a nivel subjetivo. Cuando hablamos de psicología estamos hablando de la psique, de la mente. Pues, por tanto, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel anímico, a nivel psicológico, ¿qué es lo que percibo de mí mismo? ¿De qué me doy cuenta? ¿Qué está sucediendo en este momento en mí? Eso significa ser consciente de mis pensamientos, eso significa ser consciente de mis sensaciones, eso significa ser consciente de mis sentimientos, de mis emociones. También eso significa ser consciente de mis miedos y de mis deseos. Esto es una cuestión fundamental porque influye en una barbaridad, no solo ya en mis estados anímicos, sino también en mi conducta y en mi comportamiento. Cuántas cosas a lo largo de nuestra vida hacemos o dejamos de hacer por miedos o por deseos o incluso por apegos, ¿no? O por adicciones. ¿De qué me di cuenta ahora mismo en mi interior, de mi zona interior, de mi mundo interior? Ese es el primer punto, el primer enfoque del awareness, del darse cuenta. Después está el mundo exterior. Cuando yo observo lo que hay desde mi mente hacia afuera, ¿qué es lo que veo? Esto es muy importante y esto se va a trabajar también en otras corrientes y en otras escuelas psicológicas, por ejemplo, en la escuela transpersonal, porque si bien el primero además que lo dijo fue el psicoanálisis, el más antiguo, cuando utilizó el término de la proyección. La proyección quiere decir que el sujeto inconscientemente ve en el mundo, ve en la realidad lo que él está poniendo en su mirada. O dicho de otra manera, eso que el refranero popular dice con la famosa sentencia de que piensa el ladrón que todos son de su misma condición, eso es un poco trivial, es una caricatura, pero estamos refiriéndonos a que nosotros vemos en el mundo lo que ponemos en él. Y esta proyección hace que muchas veces, para ver qué es lo que hay en mi zona interior o en mi mundo interior, no hay nada mejor y más directo que mirar hacia el mundo exterior.
porque va a ser muy difícil que reconozcamos en el exterior cosas que igual no reconocemos en la mirada introspectiva. Por ejemplo, el famoso concepto de la sombra del psicoanalista Carl Gustav Jung. La sombra, de la que hablamos hace ya muchísimo tiempo en uno de los vídeos, la sombra es esa parte de mí que yo no reconozco, que no me gusta, que rechazo y que la tengo relegada ahí al olvido o a la inconsciencia, y que sin embargo mi mente a veces la proyecta hacia el exterior. ¿Cómo? Pues viendo esa parte de mí en otras personas, viendo rasgos a lo mejor que no me gustan de otros, viendo cosas que me enfurecen de otros, o cosas que me soliviantan, me producen un gran rechazo o una gran resistencia. Eso es muy probable que sea parte de mi sombra. Por eso también es importante estar muy alerta al mundo exterior, para ver no ya qué es lo que estoy viendo, porque lo que estoy viendo ya me dice mucho de mí mismo, por supuesto, sino para ver también mi reacción frente a lo que estoy viendo. Y esto me lleva a la tercera cosa de la que hay que darse cuenta según Fritz Perls, que es de lo que él llamó la zona intermedia. La zona intermedia sería como esa línea limítrofe donde se une el mundo interior y el mundo exterior, es decir, donde aparece la palabra clave contacto. El contacto es esa frontera o ese límite donde pues el exterior y el interior se funden en una sola cosa, y es lo que yo he llamado ahora mismo la reacción. La reacción o mi respuesta frente al mundo exterior es mi manera de trabajar el contacto con el mundo y con la realidad, y de alguna manera también con la vida. ¿Por qué? Porque lo que yo veo en el exterior es lo que yo pienso y lo que yo siento o experimento o creo que es la vida, ¿no? Lo que yo llamo vida no es otra cosa, aunque crea que es algo exterior, no es otra cosa que lo que yo soy, y sobre todo el cómo se produce mi contacto, mi relación entre lo que yo soy o creo que soy, o yo vivencio y yo experimento, y lo que he llamado mundo exterior, que es aquello que observo, diríamos, de mis ojos hacia afuera, ¿no? O de mis sentidos, de mi mundo sensorial hacia afuera. Aquí en el tema del contacto, pues evidentemente se podría hablar de montones de cosas, porque estamos hablando de el contacto, por ejemplo, con la naturaleza, por una cosa que a lo mejor mucha gente no le da mucha importancia, pero que a niveles terapéuticos es fundamental, es básica. El contacto a lo mejor con mi trabajo, el contacto con mis capacidades creativas, con mis funciones en el mundo, en la sociedad, pero de una manera primordial en la Gestalt se trabaja el tema del contacto con los demás, el contacto con los otros, es decir, la comunicación interpersonal. El darme cuenta de la comunicación interpersonal es algo absolutamente crucial, porque al final de las muchas cosas y de las muchísimas dimensiones que diríamos constituyen nuestra vida, nuestra existencia humana, yo diría, esto no se puede medir, esto es una forma naturalmente metafórica de hablar, pero yo diría que un 80 o un 90% de la calidad de nuestra vida humana y de nuestra vida emocional, mental y psicológica depende de nuestros contactos humanos con los demás. El cómo me llevo yo con los demás, el cómo trabajo el contacto con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con los compañeros de trabajo, con mis padres, con mi familia, con mi entorno cercano, con los vecinos, con los jefes, cómo cultivo yo ese mundo relacional con los otros, cómo me posiciono, cómo juego ese equilibrio de fuerzas que significan las relaciones humanas, donde quizás una buena mayoría de personas se mueven siempre entre extremos, ¿no? Que como dirían Aristóteles o el Buda Sakyamuni siempre son erróneos, ¿no? Moverse en los extremos. Desde el impositivo que va avasallando y siempre va imponiendo y siempre tiene una especie de ínfulas de superioridad que se cree que él, pues, por gritar más o dar más voces o insultar más, vale más que el resto, y va imponiendo siempre dogmáticamente, pontificalmente, sus opiniones, sus puntos de vista, sus gustos, su visión de la vida sobre los demás, porque él vale más que el resto, ¿no? Eso se cree, ¿no? Y después también nos encontramos con mucha gente que está digamos, en el extremo contrario, pues gente que vive los contactos a lo mejor desde el complejo, desde el sentimiento de minusvaloración, de poca autoestima, de una cosa de la que adolece un enorme número de personas, ¿no? La evitación sistemática del conflicto, aún al precio de uno callar siempre lo que piensa, lo que siente o lo que quiere, por evitar la confrontación, por evitar el que nos retiren el reconocimiento de los demás. En fin, todo esto al final es lo que de alguna manera define el bienestar o el malestar de nuestra vida, porque somos seres sociales por naturaleza y nuestra vida se juega en las relaciones humanas y sociales. Entonces, en función de cómo yo trabajo mis contactos, así voy a ejercer o no mi crecimiento personal y mi desarrollo personal. Por eso este principio de darme cuenta de la zona intermedia para ver
si soy observador y si estoy atento para ver cómo hago yo los contactos ya y para ver cómo puedo mejorarlos y dónde pueden fallar, es absolutamente crucial. Bien, como hemos agotado ya el tiempo de este formato de vídeos, pues vamos a dejarlo por hoy aquí y en el próximo vídeo terminaremos esta reflexión. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, os invitamos a compartirlo, a darle a me gusta si así ha sido y por supuesto a poder participar con vuestras opiniones. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.